Bueno, a ver, lo primero que quiero proponerles es poder separar los conceptos, que sé que todos y todas los tenemos claros, de lo que es una causa y de lo que es consecuencia. Cuando nosotros vemos una movilización y unos cortes como los de hoy, creo que estoy convencido que cometemos un error si nosotros esto lo vemos como causa, lo vemos como origen de. Todos los cortes que hoy se manifestaron, y por lo general las movilizaciones populares que cortan rutas o no, son siempre consecuencia, no son causa. Las familias que hoy se manifestaron en las calles no son la intencionalidad de un sector de la política de perjudicar al gobierno nacional. Siempre hay sectores que juegan con intereses y es parte de la democracia y está bien. No hay que sumarse a ese relato que siempre está todo organizado. Hay partes que lo organizan y está bien la organización para reclamar derechos. ¿Por qué va a estar mal? Ahora bien, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que toda la movilización que hoy vimos es como consecuencia a políticas de este gobierno. Ustedes me dirán, eso se sabe, sí, se podrá saber, pero las críticas siempre van a la movilización, a quienes se movilizan, a qué daño generan o no quienes se movilizan. Entonces, y al fin y al cabo, lo que terminamos siempre discutiendo es la consecuencia y nunca nos ponemos a discutir la causa. Y cuando como sociedad nos dedicamos a evaluar, a estigmatizar, a criticar el accionar que es consecuencia, lo que hacemos es equivocar los destinatarios de la bronca, del enojo, de la angustia, de la desazón. Y creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es equivocar en dónde tiene que estar el reclamo, o equivocar en dónde tiene que estar depositada la bronca, o en todo caso también hasta dónde tiene que estar depositada la esperanza para que esa realidad, para que esa consecuencia se transforme. Entonces, cuando yo escucho que muchos medios, y por supuesto gente del gobierno, lo único que hace es ver cómo puede estigmatizar y criticar y golpear a los ya golpeados que se salieron hoy a manifestar, lo que quieren es empujar a la sociedad que ponga la atención allí. Entonces, que todos hablen de si está bien o no cortar, de si perjudica o no perjudica al otro, de si viola mi derecho a transitar o no, pero no discutimos, ¿por qué en un poco más de 100 días de gobierno, este gobierno sigue sin enviar comida a los comedores, sigue recortando programas sociales, sigue empeorando salarios, y esto hace que cada vez haya más desigualdad, más pobreza y tengamos estos cortes repetidos y sistemáticos? ¿En dónde vamos a poner la atención? ¿Cuál es la verdadera discusión política? ¿Discutir a la organización o al movimiento social que se moviliza o discutir a un gobierno que recorta derechos, que margina y que multiplica el hambre? ¿Cuál es la verdadera discusión política de fondo? Y yo creo que es esta última. La discusión política es, ¿podemos tolerar que haya una sociedad tan desigual? Y podemos además ser tan ingenuos de creer que la Argentina se soluciona si esas marchas desaparecen. O en todo caso, será más inteligente creer que las marchas desaparecerán en la medida que las causas que lo generan dejen de existir. Esta es la discusión. Y justamente mientras este mediodía mirábamos aquí las imágenes, aparecían testimonios. Testimonios que muestran las distintas Argentinas que conviven y cómo chocan unas con otras. Y vuelvo con esta idea de que no existe una sola verdad, que hay muchísimas verdades que nos conforman como comunidad y que esas verdades a veces chocan unas con otras. Y no quiere decir que chocan porque la otra es mentira. Puede que lo sea, pero también puede que sea una porción de la verdad, que choca con otra porción de la verdad. Y así vamos construyendo una sociedad que está en permanente conflicto. Quiero ponerles un primer ejemplo para que vean. Cuando la periodista de la BBC le pregunta al presidente cuánto sale el litro de leche, el presidente no sabía. No sabía. Y da unas vueltas al aire a ver cómo podía quedar parado. Este mediodía, un colega, Alejandro, cuando le hace una nota a una de las mujeres que estaba en el lugar, en la marcha,
le pregunta intencionalmente cuánto sale el litro de leche. Y lo sabe responder. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver eso? Mírenlo y ahora lo conversamos. And with respect, the information people have access to is the prices they're seeing in supermarkets. I mean, for example, do you know how much a liter of milk costs now in Buenos Aires? A ver, ¿usted sabe la cantidad de bienes que tiene una economía? Entonces, digamos, usted no hace economía desde lo que cuesta un producto en especial. ¿El litro de leche cuánto está? Hoy el litro de leche ronda los 900 pesos como la más barata, digamos, sí. La líquida. Y la familia en realidad no está usando leche líquida porque no la puede comprar, usa leche en polvo que le dan las organizaciones sociales y nosotros hace rato que no tenemos. Sorry, I want to make sure we're speaking in terms that normal people will understand, because our audience, people on the streets here are not economists. How does somebody who has seen the price of milk double since you came to office, what would you say to them specifically, the people who are struggling and say that they feel like they are paying for the adjustment? Sí. Even if you believe it is the right one, what would be your message to them right now? How long should they wait specifically, for example, for things to feel better? Bueno, de hecho, ya en el último mes, los salarios de hecho empezaron a ganarle a la inflación. Bueno, ahí están los dos testimonios. Alejandro Moreira, nuestro colega, entiendo yo, no lo hablé con él, pero hace con clara intención la pregunta a esa mujer. ¿Cuánto sale un litro de leche? Y la mujer lo sabe, por supuesto lo sabe, porque todos los días le cuesta comprarla y porque además advierte de la leche que le dan en polvo las organizaciones. Bien, el presidente de la nación no tiene idea de verdad. Y aquí hay un punto que es irreconciliable. Acá hay un punto entre un sector de la sociedad que hoy se movilizó, que tiene una clara conciencia de lo que vive y por eso se moviliza, frente a un presidente que no tiene la más pálida idea de cuánto sale un litro de leche. Estoy convencido porque no forma parte de su estructura económica. Es más, él responde y dice, bueno, hay muchos valores en la economía. Sí, claro, señor presidente, pero hablamos de la leche. Cuando en un país baja el consumo de leche, es porque en la Argentina empieza a haber hambre. Casi le diría que es una cuestión matemática. Ahora, ¿por qué traigo este ejemplo? Y celebro la pregunta de mi colega Alejandro Moreira, porque contrasta esto que, insisto, es irreconciliable, que haya un presidente que desconozca profundamente cuánto sale un litro de leche y una sociedad que, entre otras cosas, se está movilizando por un litro de leche. Porque en los comedores, un litro de leche está faltando desde que asumió Petovelo, que debió haber renunciado hace rato en el Ministerio de Capital Humano. Esto es parte de la misma realidad. Luego, Diego Fernández, otro colega, va al mediodía a la zona de Olivos y entrevista a un comerciante y le pregunta a ese comerciante si se vio afectado por la movilización, porque también hubo una movilización en Olivos. Y el comerciante le dice que sí. Y tiene su comercio y le dice, habría que buscar otra forma, porque yo tuve que cerrar, porque a mí todo me cuesta muy caro, porque... Y dice, al fin y al cabo la Argentina siempre fue así. Entonces acá hay un tema con este ejemplo. ¿Tiene razón el trabajador, el del negocio, cuando dice a mí me perjudica? Sí. Es verdad, es verdad. Le cuesta pagar la luz y por tanto si vende menos le va a costar más, es verdad. Ahora, es tan verdad como que quienes se movilizan tienen una necesidad enorme. Es tan verdad como eso. Pero esta persona pone la responsabilidad ¿en dónde? En la Argentina. De alguna manera se enoja o exige que se cambien las metodologías de protesta, pero pone responsabilidad en la Argentina. La Argentina siempre fue igual. Al rato, el mismo colega, todo pasó al mediodía, uno tras otro, lo fuimos mostrando aquí, y se iba dando de casualidad, entrevista a dos mujeres que en el mismo barrio de Olivos salieron, ni bien terminó la marcha. Esas dos mujeres le decían a nuestro colega lo siguiente. Podemos salir, pero la verdad que no me parece muy bien lo que están haciendo. Hay que trabajar, chicos. Sí. No hay que cortar calles ni nada, hay que trabajar.
Nada, la verdad que yo creo que tenemos que colaborar todos, esté el gobierno que esté, el que estuvo, el que esté ahora, el que venga de nuevo. Yo creo que si no ponemos un poco nuestro, no podemos estar viviendo todo el tiempo cortando calles, haciendo marchas, porque la verdad que todos tenemos que trabajar. Yo estoy jubilada ya también, tampoco tenemos la gran jubilación, pero tratamos de salir adelante. Están las jubilaciones bastante flojas, ¿no? Están bajas, tuvimos que cortar también algunas cosas que nos gustaría tener y no las tenemos. A mí, ¿sabes qué? Me parece como que todas estas movilizaciones obviamente que están armadas, pues lo sabemos todos. Yo creo que hay mucha gente que quiere trabajar, tampoco hay tanto trabajo, porque también esta es la realidad que estamos sufriendo. Esperemos que se pueda abrir más cantidad de trabajo, que cambie la ley laboral, porque mucha gente también no toma por todo el tema de la ley laboral, ¿viste? Bueno, aquí se expresan estas dos señoras, por supuesto, con todo derecho, y no hace falta decir si comparto o no su mirada, claramente no la comparto, pero me parece que hay que ponerla sobre la mesa, porque esto es una porción de la realidad. Una porción de la sociedad que expresa esto. Hay que ir a trabajar. Como si los que estuviesen ahí no quisieran ir a trabajar, dan por hecho que no quieren ir a trabajar. Y después la mujer que dice, bueno, por supuesto que no hay trabajo. Bueno, entonces si no hay trabajo, dígale a su amiga que está ahí al lado, porque su amiga que está ahí al lado decía que no quería ni a trabajar. Y después dijo, bueno, pero también hay una reforma laboral. Bueno, pero esta es otra mirada. Entonces nosotros venimos de un presidente que desconoce intencionalmente la realidad y quienes se movilizan por la realidad que el presidente desconoce. Luego un señor que entiende que es afectado su interés de trabajar, pero le echa la culpa a la Argentina. Y estas mujeres que expresan su opinión, pero que le echan la culpa de la movilización a quienes se están movilizando. No se puede vivir haciendo paro y estas movilizaciones. Luego, nuestro colega Diego Fernández entra a una confitería y entrevista a un señor en el mismo barrio de Olivos, todo pasa en Olivos, en el mismo barrio de Olivos, y le pregunta al señor sobre esta movilización. Y miren lo que le responde. Y bueno, es una manifestación, porque hay desniveles sociales, asimetrías, que alguien tiene que manifestarse. Y me parece muy bien. ¿Le parece bien la protesta? Sí, claro, hay fundamentos. Es un desequilibrio social insoportable. Y Milei dice por la televisión que está bajando, que los salarios le están ganando a la inflación frente a la BBC. No le cree nadie. Una vergüenza. ¿Usted es jubilado? Yo soy jubilado, sí. ¿Y cómo la pasa? Y mal, como todos los jubilados, sufriendo el ajuste, como todo el mundo, no jubilados, los asalariados están igual, y llega el día 10 de cada mes, 15, y no sabes cómo llegar. Yo voté este gobierno, y a los 5 días digo, esto no va con la gente, no incluye a la gente, y entonces no, te digo la verdad. Bueno, ahí lo escuchábamos, en el mismo barrio. Fíjense qué interesante, porque la nota es larga, por supuesto sintetizamos. Este señor dice, ¿y cómo no va a haber estas manifestaciones si hay una... Yo lo sintetizo en la palabra desigualdad, que fue lo que expresó en otra palabra. ¿Y cómo no va a haber esta movilización si hay una desigualdad terrible? Pero además, en la nota dice, voté a Milei, pero ahora estoy arrepentido porque este presidente no va con lo humano, o sea, básico, ¿no? No gobierna para el ser humano en general. Y también en la nota, que aquí no se escuchó, pero lo dijo, también votó a Macri. Y fue muy crítico al peronismo que habló del relato y que habló. Esto también es parte de lo que siente la sociedad y es parte de la verdad, es que se empiezan a chocar con la verdad de la señora y con la verdad. ¿En qué se choca? ¿Y por qué me parece oportuno sobre todo el último testimonio? Porque el último testimonio parte de una sensibilidad social que nos permite sentarnos al diálogo. Ahí sí. Seguramente para este último testimonio, y de hecho lo expresó, la manera de salir de esta situación social son los instrumentos que te podía dar la derecha. O sea, o Macri o Milei por algo los votó y no votó al peronismo. Y está en su derecho. Sin embargo, no parte del desprecio, no parte de criticar la consecuencia, no parte de la estigmatización, no parte de decir el problema es que se movilizan. Lo que dice es, bueno, revisemos la causa.
De todos esos testimonios en el mismo barrio, hubo uno que dijo, hay desigualdad, entonces ¿cómo no va a haber esta manifestación? Y hoy quería traerles todo esto, porque me parece que en este tiempo, más allá de lo que la dirigencia política haga en los congresos, en el Congreso, en las cámaras, más allá del rol de la oposición y del rol de la Unión Cívica Radical y del rol de los nuevos espacios que se puedan construir, más allá de todo esto, hay una realidad que nos cabe como sociedad, que es esto que pusimos aquí abajo, que es militar la empatía, que es poder hacer el enorme esfuerzo antes de construir una estigmatización que me pare de un lado del mostrador, poder entender, poder ponerme mínimamente en el lugar del otro, para entender emocional y racionalmente por qué el otro está en el lugar en el que está. Y esta es la discusión de estos tiempos. Este es el aporte que como sociedad podemos dar en términos de una batalla cultural en estos tiempos. Porque, insisto, ustedes habrán escuchado, y a lo mejor escuchaban a la señora si tenían ganas de expresar toda la bronca que le generaban el mensaje de la señora. El mensaje de estas mujeres, a los que les agradecemos que ya se hayan detenido a hablar, y por supuesto tienen la pantalla para decir lo que quieran, seguramente para el gobierno esto no son actrices, ¿no? Porque dicen algo que les simpatiza, pero lo condenable desde mi punto de vista de los dichos no son lo que dijeron, sino lo que faltó. Que en el otro testimonio estuvo. Lo que faltó fue la empatía de conocer en profundidad qué es lo que están viviendo muchos vastos sectores de nuestra sociedad. Y esto es lo que luego va a definir hacia dónde va una sociedad, y más temprano que tarde esa sociedad definirá a quienes los conducen en un voto. Entonces no es tiempo de discutir nombres, no es tiempo de abrir internas, no es tiempo de que cada uno juegue la propia. Está bien, son parte de los instrumentos políticos, pero me parece que este es el tiempo de estar en los lugares donde está la necesidad, de escuchar a aquellos que tienen la necesidad, para ver qué se puede construir para resistir a las medidas de este gobierno. Si automáticamente creemos que todos y todas los que se manifestaron hoy lo hicieron o lo hacen porque no quieren trabajar, mientras me voy a tomar el café en Olivos, está bien, seguramente el café tenés todo derecho a tomártelo y me alegro que te tomes el café. Lo que no podemos entonces es siempre mirar al de al lado como el problema del recorte de mi libertad. Por eso, y con esto cierro, por eso, cuando más de una oportunidad remarcamos que la libertad individual es una mentira, hoy se demuestra, por eso la verdad es de chocan. Porque la libertad individual no existe, la libertad es siempre colectiva, o no es. Porque la mayor libertad está en que todos puedan gozar de los derechos a la alimentación, a la vivienda y a la salud. Si el muchacho del local de Olivos se vio perjudicado, que no pudo abrir su negocio, yo le digo, tiene razón en indignarse que no pudo abrir su negocio. ¿Se da cuenta que usted no puede ser libre si el de al lado no es libre? Y le diría a las señoras del café, bueno, ustedes tienen derecho a tomarse un cafecito en Olivo o en donde quieran. Perfecto. Pero ¿vieron que no pueden ser libres de tomar un cafecito? Porque hay millones que no son libres porque tienen hambre. Entonces, sí, el tercer señor dijo, claro, ¿cómo no va a pasar lo que pasa? Miren la desigualdad que existe. Y eso es lo que te marca. Que construimos una libertad colectiva o nos morimos en soledad. Pero que nos morimos en soledad no hay duda. La opción no es muy jodida, ¿no? Me parece. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.